Dentro del objetivo 1 del proyecto, innovación y optimización de los métodos de extracción de resina, hay 2 ponencias para exponer los resultados. Una es la mía, otra es de mi compañero Alberto, del CIF Lourizán, que vendrá a continuación, y entre los dos expondremos esta parte del trabajo. Deciros que lo que hemos hecho es, por un lado, ver cómo adaptar el método de extracción de resina a zonas de nueva tradición, como es toda la zona del noroeste peninsular. Al final hemos tenido que empezar de cero y ver cómo trabajar aquí y cómo adaptarlo a lo nuestro. Y hemos testado los métodos de envase cerrado con diferentes pastas estimulantes para diferentes especies, Pinus pinaster y Pinus radiata, y en diferentes localizaciones, ¿vale? Bien, nuestra zona de actuación, como bien veis aquí, es Galicia, Asturias y Segovia. Tenemos 7 parcelas de experimentación. En la zona de Pontevedra tenemos una de pinaster, en la zona de Coruña, concretamente Culleredo, tenemos una de pinaster, otra de radiata. Lugo, concretamente en Pantón, tenemos 2, una también de pinaster y otra de radiata. En Asturias tenemos otras 2, una en Valdés y otra en Pravia. Y en Segovia, concretamente en Coca, tenemos la referencia de Pinus pinaster también, ¿vale? Todos los ensayos que hemos realizado se han realizado sobre masa adulta, ¿vale? Importante reseñarlo. Todos los métodos se han trabajado sobre una población homogénea, pinos con unos diámetros de entre 25 y 30 centímetros. Nuestros pinos objeto de actuación para los ensayos de macro-resinación, ensayos de campo, han sido 1.445, que se han trabajado tanto en la campaña de 2021 como en la campaña de 2022. Y, por supuesto, este trabajo lo han ejecutado 5 resineros profesionales que los estaban distribuidos entre las diferentes zonas de actuación, todos trabajando con un protocolo de trabajo bien definido e intentando hacer los trabajos de forma lo más simultánea posible en el tiempo para intentar evitar la mayor parte de errores y que los datos fueran comparables. Dicho esto, primeros efectos de significancia, localización y especie, ¿vale? En cuanto a las metodologías ensayadas, tenemos que distinguir entre los métodos aptos para la producción mixta de resina y madera de calidad. Lo que hemos probado, lógicamente, es el método de pica tradicional de forma comparativa con el método de entalladura circular para observar posibles diferencias. La metodología de trabajo que se ha realizado es la que os explico aquí. Se han realizado 13 picas más la pica en blanco, es decir, se ha intentado simular una campaña real de trabajo en monte. El largo de las picas ha sido de 15,7 centímetros. El motivo es porque hemos intentado que la longitud de canales resiníferos cortados, al menos sin lineal, fuera la misma que la de la entalladura circular. Como en el año 2021 hemos usado un implante de 5 centímetros, bien, pues su correlativo era de 15,7. Y este ha sido el procedimiento realizado. Picas cada 14 días que se van refrescando con las diferentes pastas objeto de actuación. Su homogéneo en cuanto a entalladura circular, el procedimiento a seguir es el que os indico aquí. Se hacía la primera pica, al cabo de 14 días se retiraba implante y bolsa, se hacía la segunda pica y se colocaba aquí. Tercera pica, así, y íbamos en esta dirección, siempre refrescando las picas cada 14 días, exactamente lo mismo que para pica tradicional, para que los datos fueran comparables. Se han testado los 3 modelos de utilidad que a día de hoy hay en España. En el año 2021 hemos empleado el modelo de utilidad de KIG, en el año 2022 el de Saguaza Pinaster y también en este año 2022 el de CIF Lourizán y Edgar Fernández. Las principales diferencias radican sobre todo en el diámetro del implante, 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros. Yo me voy a centrar en los ensayos realizados en el año 2022 con el método de Saguaza Pinaster, y mi compañero Alberto será el que os hable de los resultados obtenidos para los de mayores diámetros. También hemos probado el método Borjol en altura, método apto para la producción de resina y madera para trituración, ¿vale? Aquí ya no estamos hablando de una madera de calidad.
Este tipo de método está pensado para masas de pino cuyo destino final es la trituración, ¿sí? Y que los años previos a su corta se puede hacer un aprovechamiento de resina natural. El procedimiento ha sido exactamente el mismo que para los otros métodos. Picas cada 14 días, hemos realizado 3 agujeros, lo podéis observar aquí, el largo de la perforación era de 12 centímetros, la broca que hemos usado de 1,6 centímetros y la forma de ejecutar las picas era primera pica, una hacia la izquierda, 2 hacia la derecha, en la segunda pica la inversa, 2 hacia la derecha, 2 hacia la izquierda, 1 hacia la derecha y así sucesivamente cada 14 días, ¿vale? Así es como se ha aplicado el método Borjol. Bien, además, otro de los factores comparativos han sido las pastas estimulantes. En una primera instancia se hizo un ensayo de microresinación para probar en las diferentes zonas objeto de actuación estas 15 pastas que os muestro en esta tabla. Las primeras son las principales pastas comerciales y que se están usando a día de hoy, pasta Z, Cunningham, salicílica y preta, aunque la preta no se use demasiado aquí en España. Y luego otro tipo de pastas que se han hecho con una serie de ácidos que son más respetuosos con el medio y para el propio resinero. Bien, como os digo, esto se hizo con ensayos de microresinación en todas las parcelas objeto de actuación y una vez analizados los datos, las principales conclusiones que se han obtenido son las que os muestro aquí. Realmente las pastas que han generado una producción atractiva son las que actualmente se están usando ya, ¿vale? Por orden, son las que pongo aquí, pasta Z, salicílica, Cunningham y preta. Y esto ha sido la base para la propuesta de parcelas que se hicieron en macroresinación. Ensayos de 2021 y de 2022, lo que hemos usado ha sido la pasta SACIF y la Cunningham con un control sin pasta y además en el año 2022 se han hecho unos ensayos a mayores con diferentes propuestas sobre la pasta SACIF, que os las explicará en la siguiente ponencia también Alberto. Dicho esto, ¿cuáles son los principales resultados que hemos obtenido? Bien, si hablamos de la producción total por método de extracción y especie, oye, si me pongo así, ¿me escucháis igual? Sí, no, vale, bien, pues entonces no. Vale, entonces, en esta tabla lo que podemos observar, línea azul, producción de Pinus pinaster, línea naranja, producción de Pinus radiata. Como podéis observar, la producción de pinaster ha sido notablemente más alta que la de radiata, concretamente entre un 15 y un 30% superior en función del método de extracción, ¿sí? Con respecto a los métodos de extracción analizados, Borjol ha sido el más productivo, seguido de la pica tradicional y, por último, la entalladura circular. En términos generales, la entalladura circular ha producido un 40% menos para Pinus pinaster y un 48% menos para Pinus radiata. Vale. Si ahora nos centramos en analizar los resultados de producción total por pasta y especie, lo que podéis ver es que, al igual que antes, pinaster ha producido más que radiata, también teniendo en consideración la pasta estimulante, ¿vale? Concretamente un 22% más que radiata para la pasta salicílica y Cunningham. Y con respecto al control, la diferencia de producción entre pinaster y radiata ha sido de un 30%. Vale, analicemos ahora qué sucede con la producción total si combinamos método y pasta para pinaster y para radiata. Como podéis observar, el método más productivo ha sido el Borjol, con diferencia de la pasta estimulante empleada, ¿vale? Como podéis observar también, la pasta que mejor resultados ha presentado ha sido la Cunningham, ¿vale? Os lo pongo aquí, tanto para pinaster como para radiata. Los estimulantes en general han incrementado en un 70% las producciones frente a los árboles control sin tratamiento. Para los métodos de pica tradicional, el naranja, y de entalladura circular. Sin embargo, para el Borjol, el incremento de la producción ha sido en un 40%. Importante destacar las producciones que hemos obtenido en el método Borjol
en los árboles no estimulados, que han ascendido a casi 1.800 gramos para Pinaster y 1.162 gramos para Radiata. Lógicamente, cuando traslademos esto a un escenario real, es probable, casi seguro, que las producciones sean mucho menores, porque lógicamente hay un factor que explica la producción, que es el diámetro del arbolado, y no vamos a destinar a trituración un arbolado de 30 centímetros. Entonces, también es importante que tengáis esto en consideración. Vale, aquí lo que podéis ver es cómo se han comportado las pastas estimulantes en función de la localización, ¿vale? Pinaster Asturias, Pinaster Pontevedra, Pinaster Lugo, Radiata Lugo, vale. Como podéis observar, en general, la pasta que mejor ha funcionado por localización también ha sido la pasta Cunningham, ¿vale? A excepción de la parcela de Culleredo de Pinaster, donde vemos que no hay diferencias significativas entre usar una pasta Cunningham o una pasta salicílica, y concretamente para la parcela de Segovia, pues ha sido la única donde la pasta salicílica en términos generales ha tenido mejores resultados que la Cunningham. Vale, analicemos ahora método a método cómo se ha comportado para cada una de las localizaciones y en función de la pasta estimulante empleada. Con respecto a la pica tradicional, que es lo que podéis observar ahí, las mayores producciones se han obtenido en Pontevedra y en Segovia, con producciones de casi 4 kilos por pino, pero como podéis observar, aquí ya hay una mayor diferencia sobre qué pasta funciona mejor en cada sitio y para cada método de extracción. Vale. ¿Qué ha sucedido con la entalladura circular? Bueno, lógicamente, y como ya os expliqué en la primera diapositiva, las producciones se han reducido con respecto a la pica tradicional. Las mayores producciones que hemos obtenido en este caso han sido para Pinaster de Coruña y de Lugo, alcanzando producciones de casi 2 kilos por campaña. Y, lógicamente, pues también veis, al igual que antes, que las pastas funcionan de forma diferente dependiendo de la especie y la localización donde nos encontremos. Ya por último, los datos obtenidos de Borjol, pues bueno, se puede observar claramente cómo en general la pasta que mejor ha funcionado pues ha sido la Cunningham, ¿sí? Los naranjitas. Las producciones, mayores producciones también en Pontevedra y en Segovia, con casi 4 kilos y medio en la campaña de 2022. Bien, ahora os hice unos gráficos donde para cada zona de localización se puede observar por localización, especie, los diferentes métodos tratados y para cada una de las pastas analizadas. Empezamos por el caso concreto de Asturias, nuestra parcela de Pinaster y la parcela de Radiata. Lo que ya venimos hablando del principio y que veréis que se va a ir repitiendo gráfica a gráfica. En general, el método más productivo ha sido el Borjol, ¿vale? Obteniendo producciones, pues ya veis, de 3,6 kg, 3,4 kg y 2,2 kg para el caso de Radiata. Vemos que en pica tradicional las producciones máximas para Pinaster han sido de 2,3 kg aproximadamente, y lo que realmente nos interesa o lo que intentábamos buscar a través de este proyecto, que es la entalladura circular. Como veis, la entalladura circular para Pinaster ha producido un 39% menos con respecto a la pica tradicional y un 40% menos para el caso de Radiata. Vale. Centrémonos ahora en Coruña, concretamente en las parcelas que tenemos en Culleredo, en el Monte Xalo, Pinaster y Radiata. En este caso, aunque se observa que Borjol ha producido un poquito más que Pinaster, pues, que pica tradicional, vemos que las producciones ahí están con 2,8 kg pica tradicional, 2,7 kg, 3,2 kg para Borjol. En este caso, la pica tradicional hemos conseguido casi los 3 kilos por pino y campaña, y la diferencia en cuanto al método de entalladura circular, tanto para Pinaster como para Radiata, ha sido de una producción un 27% inferior con respecto a la pica tradicional. Es de los mejores resultados que hemos obtenido de las diferentes parcelas que se han analizado en el proyecto.
Bien, ¿qué sucede ahora en el caso de Lugo? Esta es la parcela que tenemos en Ferroedo, en el Monte Pantón. Al igual que Coruña, bueno, observamos que tanto pica tradicional como Borjol, pues ahí están. Sí es cierto que pica tradicional ha producido un poquito más, pero bueno, ahí estamos en los 2 kilos 600 gramos por pino y campaña. Importante, en esta parcela la entalladura circular para Pinaster ha producido un 31% menos y para Radiata un 56% menos. Pero además en esta misma localización, este año 2022, hemos establecido otra parcela donde lo que hicimos fue colocar un implante frente a 2 implantes para ver si había una diferencia significativa en la resina que extrayéramos. Me voy a ir para atrás para que lo entendáis. Vale, aquí, es decir, si nuestro ensayo era una pica, la retirábamos y colocábamos aquí implante y bolsa. En este caso lo que hemos hecho es colocar 2 implantes con 2 bolsas simultáneamente, cada 14 días cambiarlas e ir subiendo las picas en altura. Vale, pues los datos lo que nos dicen es que si con un aplique producimos kilo 700 o kilo 900 en la parcela que estaba justo al lado, con 2 apliques hemos llegado a 2 kilos 600, es decir, la producción se ha incrementado casi un 32%. Estamos prácticamente 2 kilos 600 pues, en lo que hemos obtenido para la pica tradicional de Pinaster. Ya por último, Pontevedra y Segovia. En Pontevedra, como podéis observar, pues también el método que mejor ha funcionado pues ha sido el Borjol, con unas producciones de casi 4 kilos por pino, ¿vale? Nada que envidiar a la pica tradicional, donde también se han alcanzado producciones de 4 kilos por pino. Y lo que sí en esta parcela es donde se han obtenido los peores resultados. La entalladura circular ha producido un 64% menos con respecto a los pinos que se han trabajado por pica tradicional. Y ya por último, nuestra parcela de Segovia, ¿vale? Borjol 4 kilos 400 y pica tradicional 3 kilos 800. En este caso, las producciones de entalladura circular han supuesto un 28% menos con respecto a la de la pica tradicional, ¿vale? Esto en cuanto a producciones por método, pasta, especie y localización. Vale, vamos a ver ahora cómo se ha comportado la estimulación bajo la corteza del pino. Hemos hecho un trabajazo de retirar la corteza de casi el 65% de los pinos tratados por entalladura circular y poder ver cómo se ha comportado el estimulante bajo la corteza en función de la pasta estimulante empleada y de la especie que se ha trabajado. Bien, como podéis ver en estos gráficos, lo naranja es el ascenso del estimulante en la pica tradicional y lo azul es el ascenso de la pasta estimulante en entalladura circular, ¿vale? La gráfica de arriba es para Pinaster, la gráfica de abajo es para Radiata. Como podéis ver, tanto para salicílico como para Cunningham, el ascenso del estimulante con respecto a la pica tradicional es casi un 48% superior. Y simplemente en el control, ¿vale? Donde simplemente se hace una pica pero no se aplica un estimulante, las diferencias son de casi un 20% más. Vale, para que lo entendáis, os hice aquí este esquema. En pica tradicional, con un largo de pica de 15,7 y un ascenso de unos 40, 52 centímetros, dependiendo de la pasta estimulante que se emplee, de ahí es de donde salen estos 945 centímetros cuadrados. En el caso de entalladura circular, como tenemos 2 agujeros en paralelo, en realidad, si sumamos el sumatorio del estimulante en horizontal, nos vamos a 19 centímetros y a un alto que puede variar entre 70 y 95 centímetros. De aquí salen estas cifras que hablamos, pues de 1.600, 1.800 centímetros cuadrados de área de influencia, ¿vale? Entonces, para analizar realmente la viabilidad del método, no nos tenemos que centrar solo en cuánto ha producido, sino en cómo se ha comportado también el arbolado. Para nuevas zonas de actuación, como estamos planteando en el noroeste peninsular, con aprovechamientos cortos de 3 a 5 años previo a una corta final,
Esto no tiene por qué suponer un problema, pero para zonas de tradición, como puede ser la zona de Castilla, pues bueno, hay que ver cómo tratamos esto, porque lógicamente con estas áreas de afectación no es viable trabajar un pino 25 años. Dicho esto, y ya llego a la parte de conclusiones, pues hay que decir que en términos generales la entalladura circular ha producido entre un 27 y un 60% menos que la pica tradicional, dependiendo de si la comparamos pues, con la pasta, con la localización o con la especie. Entonces, yo creo que aquí la pregunta que hay que sacar a la palestra y que tenemos que discutir entre todos es si realmente compensa. Al final, estamos menos tiempo trabajando en monte, los trabajos a realizar no son tan duros físicamente como para la pica tradicional. Y bueno, mi opinión y la del resto de socios que también han ayudado a tratar estos datos es que el método todavía tiene mucha cabida y mucho margen de mejora. Aquí os he puesto algunas fotografías para que podáis observar diferentes cosas, ¿no? La primera, lo que decía antes Juan Carlos. Si sacamos el aplique y la bolsa cada 14 días, observamos que se derrama muchísima resina por el pino. Hay que ver cómo incrementar, no sé si la periodicidad entre picas, ver si trabajar con 2 bolsas simultáneamente, pero toda esta resina la tenemos que poder recoger y esto nos ayudará a alcanzar esos datos que hemos obtenido para pica tradicional. Por otro lado, los repulgos, es decir, las distancias que dejamos entre las picas. Del año 2021 al año 2022 ampliamos los repulgos horizontales y en general hemos visto que ha sido suficiente, es decir, podemos observar hasta dónde ha llegado el efecto del estimulante. Sin embargo, no sé si lo lográis observar, pero los repulgos verticales no han sido suficientes. Puede ser que a lo mejor estemos menospreciando ahí el efecto real que puede tener la pasta porque estaría trabajando ya sobre una zona estimulada. Y ya por último pongo una foto del aplique, podría poner otra de la bolsa, ¿no? Ciertos problemillas que seguimos teniendo de algún aplique que se nos solidifica, que se nos tapona o alguna que otra bolsa que se cae, es decir, pequeños ajustes y mejoras que se puedan hacer por ese lado. Y luego 2 apreciaciones importantes que nos la contarán Marga, por un lado desde el CSIC y Mara desde el CETEMAS, que también son factores a tener en consideración. La primera es cómo se comporta la resina del pino dentro del pino, ¿vale? Esto nos va a condicionar para saber si realmente tenemos que trabajar en altura, si podemos trabajar en una cara opuesta del pino. De esas cositas nos hablarán o si no las hablamos en la mesa redonda. Y por último, lógicamente, el precio que debiera tener esta resina recogida en envase cerrado, que tiene una mayor pureza y una mayor riqueza y que tenemos que ver la forma de que esto suponga un mayor valor de mercado para ayudar a impulsar estos métodos. Ya por último, y con respecto al método Borjol, deciros que para las poblaciones que nosotros hemos trabajado, pinos con diámetros de entre 25 y 30 centímetros, las producciones obtenidas han sido entre un 8,5 y un 15% superiores que para la pica tradicional. El método Borjol puede ser una realidad para masas de pino con destino a trituración. Tendríamos que ver en un siguiente proyecto, coger masas con diámetros inferiores y cuyo destino final sea trituración y ver realmente cómo se comportan las producciones. Y por último, pues aquí lo dejo también porque me parece reseñable indicarlo. El método Borjol sin estimulación ha llegado a producir 1.162 kilos de media por campaña y ha alcanzado máximos de 2 kilos 900 gramos sin ningún tipo de estimulante, es decir, exudación natural de resina de pino hacia una bolsa. Entonces, bueno, ahí queda el dato. Yo creo que es importante de cara a obtener una resina completamente natural y ecológica. Y bueno, por mi parte nada más. Todas las preguntas, dudas, al igual que Juan Carlos, las dejamos para la mesa redonda, ¿vale? Y ahora, si os parece, le damos cabida a Alberto, que nos va a hablar de las producciones obtenidas para implantes de diferente diámetro y diferentes pastas testadas dentro también de la entalladura circular.